Jesucristo y sus discípulos dijeron: tengan cuidado de no practicar la justicia delante de los demás para ser vistos por ellos, de lo contrario no recibirán recompensa. Cuando den limosna, no pregonen delante de los demás como hacen los hipócritas para ser honrados por las demás personas. Ya tienen su recompensa. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no hagan como los hipócritas. Les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para que lo vean los demás. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 1 al 6, 16 al 18. ¿Cómo se vive una auténtica religión? Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 14 de febrero, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos permite recordar hoy a dos santos europeos, San Cirilo y San Metodio. Ambos santos son patronos de Europa y también los conocen los historiadores como los apóstoles de los eslavos. Ambos nacen en Tesalónica, Metodio en el año 826 y Cirilo en el año 827. Ambos apóstoles de los eslavos. Si se trata de San Cirilo, era un monje que se dedicó a evangelizar Rusia, contribuyó al desarrollo del idioma de la lengua eslava y tradujo el misal, que es propiamente el libro base para que los sacerdotes presidan la celebración de la Eucaristía. También tradujo algo que se llamaba en esa época el apostolario, libros litúrgicos y también un numeroso conjunto de caracteres en lengua siríaca. Bien interesante este santo, inteligente, docto, dedicado y aporta a la Iglesia. En el año 863 este santo, Cirilo, se enrumba a la región de Moravia y allí comienza a evangelizar. Muere San Cirilo propiamente en Roma en el año 1869. Dice el historiador que posiblemente fue obispo, pero no se notó porque se murió demasiado rápido. Aparece Metodio, por su parte, que es ordenado obispo y llevó el evangelio a Moravia, Bohemia, Panonia y Polonia, y fue nombrado arzobispo de Belgrad, eso es Eslovaquia, y allí es apresado en el año 870, víctima de una conspiración de unos sacerdotes alemanes que lo acusaron de hereje. Pero dejó una herencia muy bonita el santo. San Metodio traduce la Santa Biblia a la lengua eslava y muere en el año 865. Ambos santos crean la civilización europea con la herencia cristiana. Dos santos bien interesantes, San Cirilo y San Metodio.
¿Cómo se vive una auténtica religión? Buena pregunta hoy, que viene muy bien al caso la pregunta. ¿Cuál es? No es cuál la auténtica religión. ¿Cómo se vive una religión de una manera auténtica? Que sea útil, que le sirva a la misma persona, que sea útil para la sociedad, que sea modelo, que sea cambio, que sea toda una sintonía de fe, de testimonio de vida, de esperanza, de amor, de todo lo que una religión es. Esa es la buena pregunta para hoy. Y digo yo que es buena pregunta para hoy, ¿por qué? Porque hoy la Iglesia Católica abre el espacio al mundo católico universal para prepararse a la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Salvador del mundo. Y la manera más práctica de prepararse para ese acontecimiento que fue único en la historia de la humanidad, la muerte y la resurrección del Nazareno, entonces la Iglesia le llama Cuaresma, que son 40 días de preparación. ¿Para qué? Para la celebración del misterio pascual. ¿Para qué sirve ese tiempo? Para la conversión personal de nosotros, para encontrar la paz, para aprender a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Preguntémosle al Papa Francisco de qué se trata este tiempo que empieza hoy. El Papa dice que hay que acoger la Cuaresma como un tiempo fuerte en que la palabra de Dios se dirige a nosotros. Yo soy el Señor que te hice salir de Egipto, de la esclavitud, y los llevé a la tierra prometida. Ese es el proceso de la conversión de un ser humano. Salir de allí, de donde está esclavo, de la palabra, del chisme, de la envidia, para llegar allá, a donde es allá, al misterio pascual del Señor. También dice el Papa que es tiempo de conversión y de libertad. Jesús mismo nos recuerda cada año que fue conducido por el Espíritu de Dios al desierto para ser probado en su libertad. Termina el Papa diciendo: durante 40 días estará entre nosotros y con nosotros el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos sino hijos, dice el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma del año 2024. Ese es el mensaje como esencial y el mensaje para que nosotros podamos vivir la humildad. Nos recuerda lo que somos y lo que deberíamos ser. Sería el mensaje para hoy, un mensaje de reconocer el miércoles de ceniza que somos. Somos barro, somos tierra, hemos sido creados por Dios y lo que deberíamos ser era unas grandes personas muy útiles a una sociedad. ¿Cómo se logra eso? No practicando una religión para que lo vean los demás. Ese es el desfase más grande de una religión. Que la persona que intente practicar una religión esté más interesada que dicen los demás, lo aplauden los demás. ¿Será que los demás me están siguiendo a mí o siguen a Jesucristo? ¿A quién seguirá? El orgullo es impresionante de un ser humano. ¿Cómo se vive una buena religión? También la respuesta la tiene el apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo dice: no hagan inútil la gracia que recibieron de Dios. San Pablo dice: una religión se vive bien buena cuando la persona no desbarata todo lo grande y lo maravilloso que Dios le regaló: inteligencia, sabiduría, dones, talentos, carisma. Utilice todo eso para el servicio de los demás. No se llene usted solo. No se sienta por encima de los demás. Hay un libro en la Santa Biblia que se llama el libro de la creación. Y ese es el libro que le recuerda a un católico quién eres tú. Y el libro le dice: eres polvo y al polvo tendrás que regresar. Capítulo 3 del libro del Génesis. También hay una actitud que no hay que perder de vista, que es la humildad. Esa es la palabra clave para cualquier persona que no sea católico o que no tenga religión.
Mientras una persona no sea humilde, no tiene nada que opinar. No hay nada que escucharle. Se irán del sitio y dirán, después te escucharemos. Es la que nos permite ser verdaderos hijos de Dios. La humildad es una virtud, es una gracia que nos remite a lo que somos y deberíamos ser. Lo interesante de esa palabra verdad y de esa virtud es la etimología. Y la etimología de la palabra es humus, viene del latín, humus, y traducido a nuestra lengua castellana significa tierra, suelo. Somos tierra, somos polvo, somos barro, humus, humildad, esto somos. Y no deberíamos comportarnos según es la humildad. Quien conoce bien la religión sabe de dónde ha salido y a dónde regresa y la pasa bien aquí en este mundo y no vive rascándose la cabeza porque nadie lo quiere, porque es orgulloso, prepotente, arrogante o mentiroso. No, él sabe que es humus, es decir, de dónde salió y para dónde va. Dice un libro muy sabio en la Santa Biblia que se llama el Eclesiastés, en ese capítulo 3, todos hemos salido del polvo y al polvo vamos a regresar. Ahí ya aprendimos la segunda nota. La primera, aprenda a vivir una religión no pensando quedar bien con los demás, ni aparentarle a los demás, ni ser hipócrita con los demás. Paso número 2, para vivir bien la Cuaresma, el tiempo recomendado por la Iglesia Católica, repase harto esa frase que somos humus, somos tierra, somos barro, eso es lo que somos. Capítulo 3 del libro del Génesis. Cuarta y última recomendación, Jesucristo recomienda para vivir una buena religión, no practiquen la justicia delante de los demás. Quien cree en Dios no cae en la trampa de la vanidad, la apariencia, la hipocresía. Vive su religión como lo manda el Maestro. Somos servidores, hemos hecho lo que debíamos hacer. Capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Entonces, empezamos hoy en la Iglesia Católica un proceso que se llama conversión, una palabra que es permanente, dinámica. Es la palabra que le va a evitar a la persona que se equivoque de camino, que se suba más, como dicen en Colombia, que se le suban los humos a la persona, o que se le bajen demasiado y diga un poco de bobadas que no son. Que mantenga el equilibrio. Para ser humilde no hay necesario decir bobadas. Mantenga el equilibrio como persona y no más. La conversión se cumple cuando la persona se compromete a cambiar su forma de vivir. Es algo así como una acción que reclama un efecto. Por eso la palabra en latín conversión, la palabra el original, la etimología es conversio, conversio. Es decir, conversio está diciendo como que estoy esperando que el efecto, ¿cuál es el efecto? Conversio, reclama un efecto, como cuando una persona le dice a la otra, yo creí que usted iba a cambiar, yo creí que usted iba a mejorar, como usted me prometió que iba a ser mejor, usted es un mentiroso. Conversión es ese llamadito, conversio. El Papa Francisco enseña que nos convertimos en la medida en que nos acogemos a la bondad y a la ternura de Dios. Hemos aprendido hoy cómo se vive una auténtica religión. Hemos iniciado ya en nuestra Iglesia Católica hoy la Cuaresma, miércoles de ceniza, proceso de conversión, lo que somos y a donde debemos llegar si nos conservamos como personas humildes delante de Dios y delante de los demás. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.